la ciudad de Medellín con 12 carriles subterráneos, unas zonas verdes arriba habilitadas del orden de 430 hectáreas de zonas verdes que la Los platos me parecieron fabulosos. Cuando vais al País Vasco... ¿Lo otro era como una tilapia o era...? Bueno, muy rico, el postre delicioso, sí, sí, hay que cuidarse. Sí, cuidarse, ¿no? La agenda del alcalde se transforma totalmente, ellos tienen que estar juntos pues, en todos los eventos y estar pues, muy presentes, muy pendientes porque estos gobiernos dependen mucho del dejado de regalos. Muy casual. El gobierno nacional, las obras importantes. Y ahora hay un proyecto gigantesco que va a unir, como les conté. La importancia de las visitas y las delegaciones comerciales y las delegaciones, digamos, institucionales, es que uno tiene la oportunidad de conocer a las personas más de cerca, compartir con ellos un tiempo mucho más, digamos, rico en información y en anécdotas, y cuando ya efectivamente nos tenemos que sentar a ver una ruta crítica, digamos, estatus de negocios, pues ya está la cercanía, ya nos conocemos, ya nos vimos alguna vez. De esto seguramente hay un viaje nuestro también a Bilbao a conocer ya además de cerca algunas de las experiencias y se facilitan mucho más las relaciones culturales y comerciales. Hoy nos toca hablar de Colombia y se puede decir que es un mercado atractivo y con muchas posibilidades, y eso es lo que nos están transmitiendo las empresas que nos han acompañado. Ahora hay que trabajar los contactos y hay que perseverar. La delegación de las 50 empresas lo que nos han transmitido es no solo una muy buena aceptación por las empresas colombianas hacia sus productos, y también que muchas de ellas, bueno, pues lo que más preguntaban era cuál había sido su participación en esa transformación que había sufrido Bilbao, y bueno, pues cuando se enteraban de que nuestra transformación ha sido principalmente gracias a las empresas del País Vasco, bueno, pues han abierto más, si cabe, sus expectativas, y bueno, pues podemos decir que más de una empresa ya tiene contactos muy avanzados para seguir teniendo unos encuentros, para llegar a cabo algún tipo de alianza, para ayudarles a realizar las obras que tienen en estos momentos. Sí, lo que para, mira, eso está bueno para el jugador. Producción de contratación, y para eso necesitamos retorno y tecnología. Entonces, como que hay dos mundos que nos conocen. Muy entusiasta del Centro Vasco desde su fundación. Doctor Iván, muy bienvenido, como siempre. Lidia. En Europa, pero principalmente en el Estado español, hay... Ese, pues ¿no? Vale. Dicho esto, en primer lugar, también ya quisiera agradecer a la Euskaltzaindia. Bienvenidos a este acto que vamos a presentar en Bilbao, Vizcaya. Vale. Pero como nosotros decimos, el mundo es el octavo territorio de Euskadi. En el siglo XIX era una ciudad industrial, una ciudad que vivíamos de la industria. Bilbao y Vizcaya, y como dice aquí el Steren Travel, Bilbao es la nueva Barcelona. Barcelona, las Olimpiadas del 92, de los cuatro del lado español, uno es Navarra, que es una ciudad foral única, pues es esto, una ciudad fría, una ciudad industrial, con el río por medio de la ciudad, una de las grandes crisis industriales que, bueno, pues que todas las fotos anteriores que hemos visto habéis oído la canción al principio, pero nadie la ha reconocido. La primera canción, que es en vasco, la ha cantado Juanes. ¿Qué habíamos hecho? ¿Falta alguna de abajo? Venga, pues la de abajo es la que hay que... Juli. Voy. Terminamos esto. Aquí ya. 4, 6 y 7. ¿Van en fila ordenados? Pues bien,
estás, Javier? Humberto Sánchez, el chef ejecutivo del Club Noval, que por lo que me cuentan ha sido la persona que ha hecho posible que nuestros problemas sean menores. Esther Castro.